¿Qué significa una mielodisplasia? Los síndromes mielodisplásicos se llaman síndrome, digamos, porque son enfermedades que se manifiestan de distintas formas, por eso son síndromes y no es una sola enfermedad. Bien. Son alteraciones en la producción de las células sanguíneas, es decir, que las células se producen y se producen en forma alterada, es decir, no cumplen adecuadamente su función y viven menos que lo normal, ¿sí? Esta enfermedad tiene dos grandes grupos, digamos, los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo y de alto riesgo, ¿sí? Los síndromes mielodisplásicos, como te comentaba, son enfermedades en las que se produce una alteración en la formación de las células sanguíneas, ¿sí? Hay tres grandes grupos de células que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas que se fabrican dentro de la médula ósea. Y en los síndromes mielodisplásicos, y que son síndromes porque tienen diferentes manifestaciones y no es una enfermedad única, hay dos grandes grupos, digamos, los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo y de alto riesgo. Y son así dos grandes grupos bien diferentes porque en realidad en los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo lo que predomina es la alteración en una célula sanguínea, digamos, o los pacientes tienen una anemia, ¿sí? O tienen los glóbulos blancos, que son las células de las defensas bajas, o tienen las plaquetas, que son las células que funcionan en la coagulación bajas, y son las tres maneras en que el paciente consulta, ¿sí? Una anemia crónica que no responde al tratamiento, digamos, la anemia es lo que más frecuentemente está disminuido, y en función del síntoma por el que consulte, si la anemia a lo largo del tiempo de seguimiento no responde a las diferentes terapias sustitutivas, el profesional que le está atendiendo, que debe ser un hematólogo, va a orientarse a pensar que esto puede ser un síndrome mielodisplásico, ¿sí? ¿El tratamiento en estos casos? Me refiero más a la anemia porque, como te decía, es lo más común. El tratamiento en general es tratamiento de soporte, ¿sí? Se llama soporte cuando uno aporta lo que al paciente le falta. Exacto. Que es con transfusiones en el caso de la anemia, ¿sí? Transfusiones que son a veces bastante frecuentes, ¿sí? Y además de las transfusiones, uno lo que hace es darle apoyo con factores estimulantes, ¿sí? De la producción de los glóbulos rojos, como es la eritropoyetina, y a veces la combinación de la eritropoyetina con un factor estimulante de los glóbulos blancos, que se llama filgastrim, para el tratamiento en general de la anemia. Digamos, esas dos drogas juntas hacen más efecto sobre la anemia, pero no hay mucha más terapia de tratamiento que el soporte en este subgrupo de pacientes, con lo cual a veces las transfusiones a largo plazo tienen muchas complicaciones. Correcto. Independientemente de que la sangre es absolutamente segura y tiene un montón de procesos de seguridad, que eso seguramente Oscar lo maneja mejor que yo, la acumulación de transfusiones periódicas y recurrentes a lo largo de los años hace una acumulación de hierro en los órganos que en general en los pacientes, sobre todo los más jóvenes, donde tienen una larga historia transfusional, puede llevar a un deterioro orgánico, ¿sí? Sobre todo del hígado y del corazón, que requiere en función de esa historia prolongada transfusional la indicación del tratamiento quelante, que es una de las drogas que disponemos desde hace poco en forma oral, con mucha efectividad en la remoción del hierro acumulado, sobre todo en dos órganos tan importantes como son el hígado y el corazón. Sí, bien. También recordando un poquitito también otra mesa redonda que tuvimos con pacientes que específicamente no por una alteración en la médula, sino una alteración en la hemoglobina, que son los pacientes talasémicos mayores. Claro. Tuvimos en su oportunidad gente de Fundatal, que hicimos con Adriana Justo, hicimos una mesa también así, de concientización también, y se había hablado del tratamiento quelante, que es el mismo tratamiento, quizás ahí con más detalle de lo que era la historia del talasémico mayor, que era conectarse a través de una bomba. Exacto. Y una enfermedad que no era muy conocida. No era muy frecuente, pero verdaderamente fue la primera indicación, digamos, de tratamiento. Sí. Hoy por hoy, estos pacientes que tienen una sobrevida prolongada necesitan ese aporte transfusional para mantener esa sobrevida. Y las complicaciones, o para evitar las complicaciones, es decir, acá no hay que esperar a encontrarnos con un paciente que ya tiene una sobrecarga de hierro, sino pensar que ese paciente potencialmente va a tener una sobrecarga de hierro, empezar a tratarlo rápidamente. Exacto. Y hay algo que Virginia dijo que me parece a mí fundamental,
y que es a nuestros pares, a nuestros colegas, no hematólogos, sino a nuestros colegas médicos, que jerarquizar y rápidamente hacer la interconsulta ante un paciente no respondedor, y no cronificarlo en un tratamiento que no tiene respuesta. Entonces, sobre todo porque es aún más desconocida el síndrome mielodisplásico que los linfomas, ¿sí? Totalmente. Porque es una enfermedad en general de pacientes mayores, entonces bueno, un señor mayor que tiene un poquito de anemia, será por esto, será por otro, sin embargo, hay un montón de cosas que no se le puede hacer, sobre todo para mejorarle la calidad de vida. ¿Sí? Yo realmente los quiero felicitar, ¿no? Porque yo los escucho y es asombrosa todas las cosas que van avanzando y ustedes con el amor y el empeño que lo hacen, ¿eh? Hablaría un poquito de alto riesgo, ¿no? Sí, bueno, está el otro gran grupo que a lo mejor no es tan grande, pero que sí tiene implicancia, porque ahí en ese grupo de pacientes de alto riesgo, ahí sí hay tratamientos que hoy por hoy han cambiado también el pronóstico. Uno piensa en un tratamiento quelante, que era lo que decía Virginia, en tanto y en cuanto yo sé que tengo una perspectiva de vida prolongada. Exacto. Es decir, para indicar un tratamiento quelante tiene que haber como mínimo una perspectiva de vida mayor de un año. Exacto. En los pacientes con mielodisplasias severas, es decir, o de alto riesgo, la probabilidad de esa sobrevida quizás es más corta, y uno plantearía teóricamente que el tratamiento quelante no sería lo correcto. Pero por suerte, hoy hay drogas, en forma general se llaman hipometilantes, que nos permiten a nosotros ofrecerle una perspectiva de vida prolongada, con lo cual nos habilitaría a que también tengamos que hacer el tratamiento quelante a esta población de pacientes. Así que yo creo que sobre mielodisplasias es un capítulo que la gente no lo tiene tan claro, pero que es esa anemia crónica que se cronificó y que uno no sabe el motivo, o que le bajaron los glóbulos blancos y no sabe por qué, o alguien que vino con hematomas y no entendía el motivo, de no descartar un proceso agudo y pensar que esto es algún trastorno genético a nivel de la médula ósea que no permite la formación o el microambiente donde está la médula. ¿Sí? Entonces, lo importante, y esto es quizás lo bueno a transmitir, es que cada vez están apareciendo nuevas drogas que nos permiten a nosotros poder avanzar y brindarle una buena calidad de vida a estos pacientes y prevenir patologías que son asociadas a las complicaciones que damos. Yo siempre digo que un paciente que es anémico y que le falta hierro es muy fácil, le doy un comprimido y el hierro ingresa. Lo que no puedo es sacar el hierro. Entonces, el hierro que yo hago, infundo a través de una transfusión, no lo puedo sacar de otra forma que no sea quelándolo. ¿Sí? Entonces, este concepto creo que es importante y que es bueno tenerlo presente. Exacto. Se nos acaba el tiempo. Pero es tirano el tiempo. Es tirano el tiempo. Pero antes le quiero hacer una pregunta a la doctora y a ustedes, ¿no es cierto? En los pacientes, los que ve diariamente y tantos años, la fe, usted ve en los pacientes, la fe los ayuda, el estar bien de ánimo, el tener ganas de vivir, el tener ganas de hacer cosas. Mira, yo siempre digo que tener una actitud positiva frente a estas enfermedades es un valor agregado increíble. ¿Sí? Los pacientes que se predisponen bien les va mejor. Claro. Eso no lo leí en ningún lado, lo veo. ¿Sí? El paciente que se enfrenta con una actitud positiva, difícil, ¿no? Porque nadie desconoce lo traumático que es asumir estas enfermedades, pero digamos, el paciente que tiene la posibilidad de tener una actitud positiva, le va mejor. Se complica menos, tolera mejor las complicaciones. ¿Sí? Todo lo que el paciente pueda hacer para la fe en lo que sea, ¿sí? En una creencia religiosa o en lo que es en el espectro de las posibilidades que hay, lo que el paciente elija y lo ayude a transitar o a buscar una herramienta más que lo médico, como puede ser, además de una psicóloga, el arte terapia, la fe religiosa, ayuda muchísimo a acompañar en estas situaciones tan traumáticas. Exacto. Bien. Yo lo que les digo al paciente, que es lo que viví yo, cuando nos diagnostican esto, por supuesto que no es nada bueno, pero lo que pienso es en la parte positiva, que tenemos tratamiento. Entonces, pensemos en eso.
que estamos con un diagnóstico que no es bueno, pero que por otro lado tenemos una posibilidad de tratamiento. Muchas personas no tienen esa posibilidad, porque de golpe pueden tener, bueno, una muerte súbita, cruzas la calle, te atropella un auto. Sí. O sea que pensá en eso, tenés tratamiento. Entonces, para los pacientes con linfoma hay una esperanza para todos los pacientes. Y para los pacientes y no tener miedo, por sobre todas las cosas, ¿no? Porque el miedo es lo que paraliza y no deja avanzar a hacer lo que debemos hacer. Exactamente, afrontar el tratamiento. Las drogas no nos hacen bien, pero nos están curando, así que amigarse con las drogas que nos están dando. Y para los pacientes con mielodisplasia, el eslogan de este año fue vive, no te limites, porque justamente lo que queremos mejorar es la calidad de vida con todos estos nuevos medicamentos. Bien, un mensaje final a los televidentes. Primero, que no tengan miedo, ¿sí? Que consulten, que hay mucha gente que puede ayudarles, que hay una cantidad de drogas y de tratamientos que la mayoría de los pacientes son efectivos, ¿sí? Que la peleen, ese sería el resumen. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, doctora, muchas gracias por compartir este rato, muchas gracias de verdad, de corazón. Y bueno, doctor, su mensaje final. Bueno, el mensaje creo que el no tener miedo es la información. Si nosotros podemos dar una información clara, saber de la patología que tenemos y que podemos ayudarlos en mucho, por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo con Virginia que se necesita de todo esa patología que se le cayó encima, buscar la parte positiva para apoyarse y apuntalarse desde ese punto de vista. Pero el hecho de tener el conocimiento, la posibilidad que nos brinda una cámara de poder llegar lejos a que esta información pueda ser replicada en otros lugares, nos va a llevar a nosotros como profesionales un beneficio totalmente importante y un beneficio extra, que es tener a este paciente en forma precoz para comenzar con un tratamiento en iguales características. Exacto, y tenemos todas las posibilidades, a pie de pantalla van a salir las direcciones, les agradezco nuevamente por compartir este rato y esperemos tenerlos otra vez con nosotros. Quieras. Y bueno, mi mensaje es, antes que todo, agradecerle a Dios por darme la vida y la salud que tengo, agradecerle de corazón porque como siempre digo yo, si no hubiera tenido la fe y la creencia que tenía, no hubiera podido hacer este programa que estamos haciendo. Agradecerle a todos los médicos que salvaron mi vida y que parte de ellos están acá. Y bueno, y a continuar, a amar la vida, a no tener miedo y a querer siempre hacer más, a ir por más en la vida, a no quedarnos, a no quedarnos porque eso no sirve. Y bueno, yo te digo el mail del programa que va a salir a pie de pantalla si vos querés formularnos alguna pregunta, tanto sea a mí como a las doctores que hoy participaron aquí en el programa, lo podés hacer por ese medio, que es verdadyjusticia02010@hotmail.com. También en la página del programa van a salir fragmentos de este programa que hemos tenido hoy, de esta charla, que es verdadyjusticiatv.com.ar. Esa es nuestra página, allí nos vas a conocer un poquito más y vas a ver un poquito más de las notas. Y nos tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo, les agradezco nuevamente y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana aquí, en Dialogando con Verdad y Justicia.